Desde las alturas imponentes del monte Sinaí, en medio de la majestuosidad de un desierto que fue testigo de milagros y revelaciones, una voz resonó con autoridad divina. No era un mero susurro en el viento, sino un mandato claro, una guía para un pueblo recién liberado, destinado a forjar una nación bajo la mirada de su Creador. Moisés, el líder y profeta, fue el receptor de estas palabras sagradas, instrucciones que no solo gobernarían la vida cotidiana de los israelitas, sino que también establecerían un puente perpetuo entre lo terrenal y lo celestial. El Señor, en su infinita sabiduría y amor, deseaba una comunión constante con su pueblo, y para ello estableció un sistema de ofrendas y sacrificios, no como un acto de tributo forzado, sino como una expresión de devoción, arrepentimiento y gratitud. Estas ofrendas eran el corazón palpitante de su pacto, un recordatorio tangible de la presencia divina en medio de ellos. La primera y más fundamental de estas directrices se refería a los sacrificios cotidianos, el holocausto perpetuo, una orden que resonaría cada mañana y cada atardecer en el campamento de Israel, un ritmo sagrado que marcaría el paso del tiempo y la fidelidad del pueblo. El Señor instruyó a Moisés: transmite esta orden a los israelitas. Pongan cuidado de presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenece, los sacrificios que se queman con aroma agradable a mí. Esta no era una sugerencia, sino un mandato divino, una invitación a la santidad y a la observancia. Cada día, sin falta, se debían ofrecer 2 corderos, no cualquier cordero, sino ejemplares de 1 año, jóvenes y sin defecto. Esta pureza y perfección simbolizaban la excelencia que se debía a Dios, lo mejor de lo mejor. Uno de estos corderos era ofrecido al despuntar el sol, con los primeros rayos de la mañana, marcando el inicio de un nuevo día bajo la bendición divina. El otro, a la hora del crepúsculo, cuando el sol se ocultaba, cerrando el día con un acto de devoción y expiación. Pero el sacrificio del animal no era el único componente. Acompañando a cada cordero se presentaba una oblación, la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,5 litros de aceite puro de oliva. La harina, fruto del trabajo y la tierra, y el aceite, símbolo de luz y unción, se unían en una ofrenda vegetal que complementaba el holocausto animal. Y para completar el ritual, una libación, 1,5 litros de bebida fuerte, derramada en el santuario, un acto de entrega total y de comunión. Este holocausto perpetuo, establecido en el Sinaí, era más que un ritual. Era una declaración diaria de fe, una súplica por el perdón y una expresión de gratitud. Su aroma, agradable al Señor, no era un olor físico, sino la fragancia de la obediencia y el corazón contrito de su pueblo. Más allá de la rutina diaria, el calendario divino marcaba días especiales, momentos de profunda reflexión y adoración intensificada. El sábado, el 7º día, era uno de ellos. Un día de descanso, de cese de toda labor, dedicado enteramente al Señor, y en este día sagrado, las ofrendas se duplicaban, reflejando la santidad y la importancia de la jornada. El día sábado, además de los 2 corderos del holocausto perpetuo, se ofrecían 2 corderos adicionales, también de 1 año y sin defecto. 4 corderos en total, un testimonio de la abundancia y la reverencia debida al día de reposo. La oblación también se incrementaba, 2/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, y su correspondiente libación. Este holocausto sabático
era un añadido, una capa extra de devoción sobre la base diaria. Era un recordatorio de la creación, del descanso de Dios tras su obra y de la promesa de un reposo eterno para su pueblo. Cada sábado, el humo ascendente de estas ofrendas adicionales proclamaba la santidad del día y la fidelidad de Israel a los mandatos divinos. Era un tiempo para detenerse, para recordar y para renovar el pacto con el Señor. Con el ciclo de la luna, llegaba otro momento de especial significado, el primer día de cada mes, conocido como Rosh Chodesh, la luna nueva. Este era un tiempo de renovación, de marcar el inicio de un nuevo ciclo lunar con una ofrenda aún más generosa y diversa, un holocausto que reflejaba la magnitud de la bendición divina a lo largo del tiempo. En este día, el Señor demandaba una ofrenda sustancial: 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Una procesión de animales, cada uno representando una parte de la devoción y la súplica del pueblo. Los novillos, animales de gran valor, simbolizaban la fuerza y la prosperidad. El carnero, la guía y la protección. Y los 7 corderos, la perfección y la plenitud de la adoración. Las oblaciones para estas ofrendas mensuales eran igualmente específicas y abundantes. Por cada novillo, 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite. Por el carnero, 2/10 partes. Y por cada uno de los 7 corderos, 1/10 parte. Una meticulosa proporción que aseguraba la reverencia y la obediencia en cada detalle. Las libaciones también se ajustaban a la magnitud de la ofrenda: 3 litros de vino por cada novillo, 2 litros por el carnero y 1,5 litros por cada cordero. Un derramamiento generoso que simbolizaba la entrega total y la alegría en la presencia de Dios. Este holocausto mensual, con su aroma agradable, era una ofrenda de renovación, de agradecimiento por el paso del tiempo y de súplica por las bendiciones venideras. Y como un elemento crucial en la purificación del pueblo, además de todas estas ofrendas, se presentaba un chivo como sacrificio por el pecado. Este chivo, con su libación correspondiente, era esencial para realizar el rito de expiación, limpiando las transgresiones del pueblo y restaurando su relación con el Señor. El calendario sagrado de Israel estaba salpicado de fiestas, momentos de conmemoración y celebración que recordaban los poderosos actos de Dios en su historia. La primera y quizás la más significativa de estas era la Pascua, seguida inmediatamente por la fiesta de los Ácimos, un periodo de 7 días que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto. El día 14 del primer mes marcaba la Pascua del Señor, un día de recuerdo del paso del ángel de la muerte y la salvación de los primogénitos de Israel. Y el 15 de ese mismo mes comenzaba la fiesta de los Ácimos, 7 días en los que solo se consumiría pan sin levadura, un símbolo de la prisa con la que salieron de Egipto y de la pureza que debían mantener. El primer día de esta fiesta era una asamblea litúrgica, un día de santa convocación en el que no se realizaba ningún trabajo. Y las ofrendas eran generosas: 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto, presentados como holocausto al Señor. Las oblaciones seguían las proporciones ya establecidas: 3/10 partes por el novillo, 2 por el carnero y 1 por cada uno de los 7 corderos. Pero la purificación era clave. Además de estas ofrendas, se ofrecía un chivo como sacrificio por el pecado, un rito de expiación esencial para el pueblo. Y estas ofrendas se repetían cada uno de los 7 días de la fiesta,
además del holocausto matutino perpetuo. Cada día, una ofrenda de alimentos, un aroma agradable al Señor, un recordatorio constante de su liberación y su pacto. El séptimo día, al igual que el primero, era otra asamblea litúrgica, un día de descanso y adoración, cerrando la semana de celebración y purificación. 50 días después de la Pascua, cuando la tierra comenzaba a rendir sus primeros frutos, llegaba la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. Era un día de acción de gracias, de presentar al Señor las primicias de la cosecha, un reconocimiento de que toda bendición proviene de Él. Este día de las primicias era también una asamblea litúrgica, un día en el que no se realizaba ningún trabajo. La ofrenda era un holocausto de aroma agradable al Señor, 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. Las oblaciones seguían el patrón establecido: 3/10 partes por cada novillo, 2 por cada carnero y 1 por cada uno de los 7 corderos. Y, una vez más, un chivo era ofrecido como sacrificio por el pecado, para realizar el rito de expiación en favor del pueblo. Todas estas ofrendas, con sus correspondientes libaciones, se añadían al holocausto perpetuo y su oblación, creando un tapiz de adoración y gratitud que cubría el año litúrgico de Israel. Estos sacrificios, meticulosamente detallados y fielmente observados, no eran meros rituales vacíos. Eran el lenguaje de un pueblo con su Dios, una expresión tangible de su fe, su arrepentimiento y su esperanza. Desde el cordero diario hasta las abundantes ofrendas de las fiestas, cada acto era un paso en el camino de la obediencia, un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de su gracia.